Listo. Bien, ¿qué sabemos o cuánto sabemos del Imperio Inca? Que lógicamente es parte de tu cultura y parte de tu país, entonces es lo que debemos manejar, ¿no? El Imperio Inca, en un tiempo muy conocido a largo plazo, se sabe, perdón, que era el imperio más rico que también existía dentro de América del Sur. El más importante de las culturas precolombinas, con ciudades fortificadas hechas en base a piedra, en este caso se llama pues la parte del trabajo tectónico, de la infraestructura, ¿no? De la parte lítica, por decirlo así, con una estructura social bien definida, políticamente hablando, muy bien trabajada y lógicamente con técnicas agrícolas, con un símbolo de poder muy, pero muy interesante. También tenían dioses, sí, como todo imperio antiguo, ya también tenían sus dioses y sus creencias. Entonces, estamos hablando del momento más, ¿cómo se puede decir? Del momento más interesante dentro de nuestro país. ¿Ok? Porque ya cuando entramos al virreinato, a la colonia, a la república, ya estamos hablando de un periodo mezclado. Aquí estamos hablando de un periodo donde pues la raza peruana, por decirlo así, ¿no? Estábamos estratificados de sangre real, por decirlo de esa forma, ¿no? Los incas, los quechuas, de sangre real. Ahora, pues sabemos que hay términos que desde la primaria nos han enseñado, ¿no? Acerca de las famosas leyendas, ¿no? La leyenda de Manco Cápac, ¿no? Y la leyenda de Mama Ocllo, los cuales son hijos del sol, salen del lago Titicaca y por orden del sol, pues él lleva una vara en la mano, la cual pues donde esta vara se logra hundir, ahí se iba a fundar el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Luego tenemos la otra leyenda, es una leyenda de los hermanos Sayar, de los 4 hermanos Sayar, los cuales pues en este caso tenemos a Ayarcachi, Ayarmanco, Ayarauca, ¿no? De las cuales pues esos hermanos al tener una cierta envidia y ciertas características, pues ambos poco a poco en el transcurso de su caminata, poco a poco ellos van conociendo, de los cuales pues en este caso Ayarmanco fue el que funda la ciudad según el mito junto a su esposa Mama Oclio y en este caso pues se toma como correlancia o como un aspecto corregente, por decirlo así, al señor Manco Cápac como el originador y el primer gobernador del imperio del Tahuantinsuyo. ¿Ok? Bien, nosotros sabemos normalmente que en el Perú y en Sudamérica no fue la única civilización, ¿no? Sabemos que también existieron otras civilizaciones que empezaron a desarrollarse a la par. Estamos hablando de los aztecas y de los mayas. En un principio, el reino inca no se extendía pues por todo el valle del Cusco, ¿no? Todavía no existía esa fragmentación de los 4 suyos. Recordemos que aquí hay una división política, ¿no? Hay una fase regional y una fase imperial. Entonces, en este caso, pues se llevan campañas sucesivas porque los incas también, para poder gobernar sobre toda la parte de Sudamérica, en este caso, pues tenía que hacer campañas militares, ¿no? Y de las cuales, pues, estas campañas militares, ¿no? Poco a poco van haciendo y van engrosando el territorio de los quechuas y poco a poco se van ganando el respeto de la región, ¿ok? De la cual, pues, sabemos prácticamente que el enemigo más acérrimo de los incas van a ser los famosos chancas, ¿no? No te olvides, los famosos chancas que se establecieron en Ayacucho son los enemigos acérrimos de los quechos, ¿no? De los cuales, pues, ellos poco a poco al eliminarlos, pues ahí logran la conquista general. Sabemos, ¿no? La división de los 4 suyos. Aproximadamente se sabe que Manco Cápac empieza a gobernar en el siglo XII, ¿ok? En el siglo XII. Y si nosotros habláramos de un periodo existente del desarrollo incaico, estamos hablando pues más o menos en el horizonte tardío, del año 1470 al año 1532, ¿ok? No te olvides ese lapso del tiempo, de 1470 a 1530, más o menos ese lapso de tiempo es el desarrollo de todo el imperio inca. Ahora, las divisiones, pues sabemos que esta lo hace un inca en particular. ¿Cómo se llamó el inca que desarrolló o dividió al Tahuantinsuyo o al imperio de los incas en 4? ¿Cómo se llama ese inca? ¿Alguien tiene acá? Es buena Capac. Es buena Capac. ¿Cómo se llamó el inca que dividió al Tahuantinsuyo en 4? Ah, no, Pachacútec, ¿verdad? Es el señor Pachacútec, no Pero te llegó a equivoques. establecerse con Huayna Ah, Capac. muy bien, aquí tenemos que establecer, y Lucas está en lo correcto. El señor Pachacútec lo divide, pero el territorio cuando Pachacútec lo tenía no estaba desde Colombia hasta Chile, ¿ok? No te confundas. El territorio el cual tenía el señor Pachacútec solamente era una fragmentación como tú la estás viendo aquí, ¿ok? Así de esta forma. Luego, cuando entra Tupac Yupanqui, lo amplía, ¿no? Empieza a ampliar más el territorio. Y cuando llega a Huayna Cápac, pues ya tenemos todo esto.
¿ok? Y con Huayna Cápac se consolida, no te equivoques ahí, con Huayna Cápac se consolida el Tahuantinsuyo o la división o la expansión territorial, ¿ok? Entonces, con Huayna Cápac ya estamos hablando pues prácticamente casi el final, ¿no? Por decirlo así ya del imperio de los incas. Y ahí tenemos la división, ¿no? El Chinchaysuyu, el Antisuyu, el Contisuyu y el Collasuyu. De la cual, de esta división, de los 4 suyus, sabemos que el Cusco vendría a ser, en particular, la capital. La palabra Tahuantinsuyo viene del quechua Tagua, ¿no? Del quechua Tagua, que es 4, ¿no? Suyus vendría a ser política o gobierno. Entonces ahí tenemos Tahuantinsuyo, 4 reinos, 4 ciudadelas, 4 pobladillos, de las cuales el Cusco vendría a ser la capital de dicho imperio. Ahora, si tú tienes un imperio gigantesco, tienes que tener reglas y normas. Recordemos que no en todo ese territorio no habían incas, nada más. No solamente eran quechuas. En determinados lugares habían pobladores. A esos pobladores los vamos a llamar señores andinos, ¿ok? Los cuales estos señores andinos o curacas gobernaban en su pueblo, pero le rendían cuentas al Zapa Inca, ¿ok? De todo lo que se hacía. Entonces, esos curacas o esos señores andinos tenían que entregar lo mejor que tenían porque estaban bajo el gobierno de los incas, ¿ok? Ahora, más o menos en el siglo XV es donde el señor Pachacutic asume el poder, ¿no? Y como ya habíamos hablado el sábado, en Europa se desarrollaba algo muy interesante que es el humanismo. Mientras en el imperio de los incas se desarrollaba la majestuosidad del gobierno de Pachacutic, allá en Europa ya se estaba dando el humanismo y se estaban dando las famosas exploraciones, ¿ok? Las famosas exploraciones españolas. Ahí vemos pues que empiezan a conocer otros lugares y es así como el señor Cristóbal Colón llega en ese caso a la parte de América Latina y sucesivamente llega el señor Francisco Pizarro, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Ahora, se sabe, o hace tiempo ya he visto una supuesta bandera del Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo no existió ni una bandera. Es similar esa bandera a lo que hoy en día, pues, hay un grupo social que intenta incorporarse, que estamos hablando de no quiero salirme del tema, pero es una bandera de varios colores, ¿no? Los cuales dicen que eso fue la bandera del Tahuantinsuyo. El Imperio Inca no tuvo una bandera en particular, pero tuvo un escudo en particular, eso sí, de la cual pues tú la estás viendo aquí, ¿ok? Normalmente ya se incluían más de 200 pueblos distintos dentro de todo el Tahuantinsuyo, una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una distribución grande de tierra, jóvenes, y de los cuales, pues, ante esta situación, ningún pueblo aledaño pudo haberle hecho frente al poderío inca. En Chile, los mapuches no pudieron extenderse y fueron sometidos por los incas, ¿ok? Ahora, ante esta situación también tenemos que entender que la sociedad y a la población en su mayor esplendor, pues al estar muy dispersa y al estar muy alejada del imperio, que es el núcleo en el Cusco, el Inca tuvo que anexar esos pobladillos. ¿Cuál creen ustedes que fue el mejor método que utilizó Pachacútec para anexar a esos pobladíos al imperio? ¿Cuál fue el método o cuáles fueron las obras que hizo Pachacútec para integrar a los demás pueblos dentro del Tahuantinsuyo, del imperio inca? Bueno, todo era de manera pacífica al inicio. Ujú. Siempre empezaban de manera pacífica. Ya luego, si es que no acataban, o era por las buenas o por las malas. Exactamente. Y cuando ya eran conquistados, ¿cuál era el paso a seguir? Que instauró Pachacútec. Les daba un curaca, Les ponía un curaca. ¿Qué más? les dejaba ser autónomos con sus creencias, pero también les inculcaban un poco lo que es la creencia del mismo Tabán, los mismos incas. Claro, de los mismos quechuas. Entonces, para que tú puedas colonizar, ¿qué tienes que hacer? Imponerle un idioma. ¿Ok? Imponerle un idioma. ¿Y qué idioma le impones tú? En este caso, el rumacini, que viene a ser el quechua. Pero recordemos que el grupo cerrado de los incas, la panaca real, tenía un idioma. ¿Cómo se llamó ese idioma? Para los que estuvieron el sábado, ¿cómo se llamaba el idioma de la Puquina, panaca real? el Puquina. El puquina, ¿no? El puquina es el idioma real de la panaca, del grupo familiar selecto del Zapa Inca, y nadie más podía hablar ese idioma.
porque estaba penado, podías morir si es que te aprendías alguna sigla de ese idioma, ¿ok? Entonces, ahí vemos más o menos una población y ahora para anexar a los pobladíos tenías que hacer ¿qué cosa? Caminos. Entonces, el Inca mandó a hacer ¿qué cosa? Los famosos Capacñán. ¿Qué es el Capacñán? El Capacñán son rutas de caminos, los cuales el Inca utilizaba. ¿Y quiénes iban a caminar llevar los mensajes por ese famoso Capacñán? Los chasquis. Los chasquis caminarían llevando mensajes, avisando a la población y también, ¿por qué no?, el Zapa Inca trasladándose de un lugar a otro, ¿no? Entonces, era el método que Pachacútec va a empezar a trabajar. ¿Ok? En cuanto a la religión, pues también lo imponen. Y el Inti, ya el Inti, el dios Inti va a ser prácticamente pues el dios supremo, ¿no? Ante esa situación, el dios Viracocha, creador del hombre y eterno poderoso, y también en este caso pues se sabe que los incas eran politeístas, pues adoraban a muchos dioses, ¿ok? Adoraban a muchos dioses. Ante esta situación pues el Inti, Viracocha, habían otros dioses, por ejemplo, el rayo, le llamaban el Yapa, la Pachamama, ¿no? También la que es la tierra, el Pachacamac, que era el dios creador de la tierra, y entre otros dioses más, eran pues prácticamente adorados dentro del Tahuantinsuyo, ¿ok? Y el idioma oficial para el pueblo, no te olvides, el idioma oficial para el pueblo era el Runa Simi, y en este caso el Quechua, ¿ok? Pero el idioma para la Panaca real era el famoso Puquina. Bien, que hasta el día de hoy todavía se sigue estudiando y viendo qué formas tenía ese dialecto, ¿ya? Ahora, en la organización económica, recordemos que había Mita, Minca, ¿no? ¿Alguien me puede hablar de los que estuvieron más o menos a hablarme acerca de las formas de trabajo dentro del imperio de los incas? Más o menos la Mita, la Minca, ¿qué formas de trabajo eran? Lucas. Ok. El Aini, primero existían tres, ¿ok? El Aini es como lo que nosotros conocemos de hoy por ti, mañana por mí. Era entre los miembros de un Ayu. Entre ellos se ayudaban y todo ello. La Minca es el trabajo obligatorio en beneficio de todo el Ayu. Entre el Ayu, ellos se ayudaban mutuamente. Eso era obligatorio para ellos. Y por último, la Mita, que era un trabajo obligatorio también, pero en torno a el Estado, en beneficio del Estado, pero también te beneficiaba a ti porque de todas formas te daban un pequeño pago, todo ello, pero la mitad era como el tributo al Estado. Muy bien. Andrea, ¿querías hablar, creo, hijita? Sí, profesor, quería también decir casi lo mismo, pero o sea, el AINI consistía en la ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una familia. Y la mitad era, como dijo Lucas, un sistema de trabajo comunitario a favor del Estado imperial del Tahuantinsuyo. Exacto. Ya, Sigue. y eso era lo que quería decir. Muy bien, Andreita, gracias, reforzando lo que nuestro amigo Lucas ya ha venido hablando. Y ahora, ¿el trabajo era obligatorio? Era obligatorio, jóvenes. El trabajar era obligatorio. Y como Lucas ya lo había mencionado, ahí hay un término, ya acá hay términos, panaca, ayu. ¿Qué es un ayu? Anota ahí. Un ayu es un conjunto de familias. Por ejemplo, si todos estamos reunidos acá, ya acá somos familias distintas, ya tenemos apellidos distintos. Entonces, aquí todos en el Zoom seríamos un ayu, porque somos un conjunto de familias diferentes. Pero ¿qué es una panaca? Una panaca es tu familia, ¿no? Tu grupo cerrado, papá, mamá, hermanos y tú. Entonces, eso es una panaca, ¿ya? Para que más o menos lo entiendas. Entonces, ya tenemos la diferencia entre panaca y ayu. Ahora, la minca y la mita prácticamente eran trabajos obligatorios para el Estado. ¿Ok? El Estado te pagaba por tu servicio y ¿qué construías? Podías construir caminos, construían viviendas, construían lugares donde el Inca iba a pasar en el transcurso de su caminata y construcción de puentes, que era lo más importante. ¿Ok? ¿También se trabajaba la tierra? También se trabajaba la tierra. Entonces, ante esta situación, ¿ok? Ante esta situación, el trabajo era completamente obligatorio, ¿ok? No había ociosos dentro del Imperio Inca porque ahí primaba una ley, ¿ok? Ahí primaba las leyes. Ahí se hacían respetar las leyes, ¿ok? Ahora, entonces, en la economía todo era trueque, ya no te olvides, todo era trueque, era muy productivo y muy eficaz, ¿ok? La agricultura era el trabajo más respetado y recordemos que la tierra se le respetaba, ¿ok? A la tierra se le respetaba y se les hacía un pago y un tributo, ¿ok? Y la tierra inclusive tenía su religión o tenía su propia, o sea, el dios Sol tenía sus propias tierras
Y ahí también no era necesario llevar ofrendas, ¿ok? No era necesario llevar ofrendas ante esta situación. Tenemos que en este caso los ayus eran la base estructural de la sociedad inca, ya así como lo podemos ver en las imágenes, era la forma de cómo es que ellos construían las viviendas, ¿ok? Ahí se construían viviendas jóvenes de los cuales pues ahí ellos entre ellos se apoyaban, ¿ok? Entre el mismo ayu se apoyaban. No había a una familia que pasase hambre, no había una familia que pasara necesidad o si había un muerto pues todos ayudaban. Si había una construcción de casa, todos ayudaban, porque como se dijo, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Entonces era un apoyo mutuo. Igual lo mismo pasaba con el Estado. El Estado pedía ayuda, tú lo ayudabas y el Estado de una forma u otra te devolvía el trabajo dado. Entonces era muy importante cómo es que se elaboraba ante esa situación. Y recordemos que delante de todo ayu, el que encabezaba el ayu era el curaca o el señor andino. ¿Ok? Nunca te olvides de ello, por favor. Bien, en el arado, más que todo es como hasta el día de hoy todavía se sigue trabajando las técnicas del famoso arado, ¿no? Que es la taquilla, el arado a pie, ¿no? Que donde pues se ponía un palo y pues se jalaba y rastrillabas la tierra y en este caso pues colocabas las semillas que ibas a trabajar, ¿no? Las famosas asadas que se le conocía en ese tiempo de labrados muy interesantes. Entonces la taquilla viene a ser pues hasta el día de hoy en algunos sectores se sigue utilizando esta situación. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Ante esta situación, pues los fertilizantes más comunes que ellos utilizaban, pues era el estiércol de pescado, los compuestos de guano, que ellos lo utilizaban también de ciertas especies para poder abonar, ¿no? La tierra y tenerla lista para lo que es la agricultura. En cuanto a lo cómo irrigar lo que ya tenemos, pues los famosos canales, hijos míos. Ellos fueron excelentes hombres en cuanto a lo que son los acueductos. ¿Alguien me puede hablar un poquito acerca de cómo era el trabajo de la hidráulica dentro del Imperio Inca? ¿Más o menos tiene alguna idea de qué forma adaptaron la ingeniería hidráulica para el trabajo de la agricultura? ¿Alguien tiene una noción de cómo se trabajaba la agricultura jóvenes en el Imperio de los Incas? ¿Alguien tiene una idea más o menos? ¿Alguien me puede describir la idea de cómo es que se realizaba los regadíos, por decirlo así? ¿Alguien sabe más o menos, jóvenes? ¿Tiene una idea de qué forma trabajaban los incas la hidráulica? Bueno, profe, me acuerdo que, bueno, utilizaban las aguas del río mediante los canales, las dirigían hacia las tierras para regarlas y para que funcionen bien, para generar más cosechas y pues, por ejemplo, utilizaban camellones, andenes o como vemos aquí, terrazas y pues la tierra se hacía mucho más fértil y podían producir bastante. Y por ejemplo, también llegaron a domesticar más de 200 semillas, me parece, ¿cierto? Y también producieron muchas especies de maíz. Exacto, muy bien, señorita Abril. Esta estuvo atenta el día del sábado. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Lo que tú ves en imagen es la forma de cómo ellos trabajaban. Entonces, cómo regar estos famosos acueductos, esas famosas terrazas. Si tú vas al Cusco, vas a encontrarte con esto, ¿ya? Te vas a encontrar con esto. Y vas a encontrar que en cada escalón, ya en cada parte de los escalones que tú puedes lograr ver aquí, se encontraba esa forma de trabajar la tierra y se irrigaba en base a las aguas y los grandes cultivos que éstas tenían. ¿Ok? Entonces, lo que ya nos dijo Abril es muy importante. ¿Ok? En este caso, pues tenemos la domesticación de papas, la variedad de papas, de maíz, que lógicamente sabemos que el maíz nace en México, pero aquí la domesticamos y la traímos de muchos colores. Y el producto básico del Perú, que es la papa, ¿no? Y la variedad que esta conlleva, ¿no? Tenemos una variedad muy interesante. Entonces, era un pueblo que vivía muchísimo de la ganadería y también de la agricultura, sobre todo. ¿Ok? En la ganadería, pues tenemos los auquénidos, ¿no? Tenemos la llamita, la alpaca, la vicuña, los cuales pues eran utilizados para llevar los productos, en este caso también aprovechados, en este caso su larga y espesa lana, los cuales pues estos animalitos servían muchísimo para ese tiempo, ¿no? Y de la vicuña se podía trabajar los finos trajes, vestimentas que utilizaban solamente, exclusivamente las clases altas, no te olvides, ¿ah? Esto de aquí, la piel de vicuña, ya, el pelaje de la vicuña, era utilizado solamente para hacer la ropa del Zapa Inca, ¿ya? Y de su familia. En cambio, la gente común, pues, podía utilizar a los otros auquénidos, ¿ok? Bien. En este caso, pues, vamos a hablar un poco de las divisiones de las propiedades. ¿Cómo es que te daban las propiedades en ese tiempo? Las tierras. ¿Alguien puede hablarme de las tierras? ¿Cómo eran las tierras en el Imperio Inca? ¿De qué forma se trabajaba la tierra? La tierra era de todos, la tierra era de uno, la tierra para quién se daba la tierra, o la tierra te la regalaban, te la obsequiaban.
¿Cómo era el trabajo de las tierras? Porque las tierras eran un trabajo o era un aspecto muy importante. ¿Alguien aquí tiene alguna idea más o menos? Y profesor, A ver, servidor. a ver, Bueno, como Lucas. usted sabe, ya las tierras obviamente trabajadas por, como ya dijimos, el Aini, la Minca y la Mita. Pero ¿qué pasa? Que a los Ayus se les daba unas tierras, pero esas tierras eran únicamente prestadas, porque al fin y al cabo todo el imperio pertenecía al Inca. Pero cuando tú estabas dentro de él, te daban unas tierras para que tú las trabajes. Pero cuando tú falleces, es como un préstamo. Cuando tú falleces, todo lo que estaba en las tierras vuelve a ser parte del Inca y luego las vuelve a dividir, las vuelven a trabajar y ha sido un ciclo hasta que llegaron los españoles. Muy bien. Andrea, ¿algo más que quieras aportar? Profesor, yo tengo entendido que las tierras eran distribuidas en tres clases, que eran, si no me equivoco, una que se llamaba la Tierra del Sol, otras las tierras del Inca y otras que creo que lo llamaban tierras del pueblo o de los Ayllus. Eso me acuerdo. Muy bien, Andrea. Y entre Andrea y Lucas han hecho el resumen genérico de las tierras. Lucas nos explicó el manejo de Andrea cómo está eran con las todo, tierras, profe. ¿no? El manejo de cómo se distribuía la tierra, ¿no? Andrea nos explica que habían tres tipos de tierra, ¿no? La tierra para el sol. Recordemos que para el Inti, para el gran Inti, había una tierra exclusiva donde los sacerdotes y las vírgenes trabajaban, ¿no? Y no era necesario llevar ofrendas, porque de esa tierra se hacían sacrificios y ofrendas para el dios Inti. ¿Habían tierras para el Inca? Sí, solamente tierras exclusivas para el Zapa Inca, de la cual todo lo que producía era para su familia y exclusivamente para él. Habían tierras para el pueblo, y eso es lo que Lucas ya nos había explicado, ¿no? Lucas nos dijo que las tierras eran en una sintonía de préstamo. Te presto la tierra, tú mueres, muy bien, me la devuelves a mí y yo veo a quién se la entrego. O sea, la cuestión es que no hubiera hambre, ¿ok? No hubiera hambre, no hubiera necesidad, ni hubiera escasez de alimentos. Entonces la cuestión era que el Estado también velaba por esa situación, ¿ok? Los incas velaban por porque el imperio no se viera envuelta en una crisis económica, ¿no? O de hambre por ahí, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la cerámica, porque también trabajaron cerámica los incas, ¿ya? El arte de la cerámica no fue tan relevante, jóvenes, ¿ok? Te lo digo así de esta forma. Los incas trabajaron ya una cerámica, se puede decir, mezclada de las demás culturas. O sea, otras culturas ya habían trabajado, ya de forma cultural, entonces ellos adaptaron su cerámica, ya adaptaron su cerámica a lo que ellos ya habían visto de otras culturas, ¿no? Lo habían absorbido y empezaron a adaptarlo. Entonces, ahí sí empezaron a trabajarse jarrones, vasijas, vasos, y el más común, pues, que ustedes pueden utilizar, o el que más se ve, es el famoso quero, ¿no? El vaso quero, que es un vaso ceremonial. Ante esa situación, pues nosotros nos damos cuenta que ahí se pueden fragmentar muchas cosas y ahí pues eran de servicio, sobre todo de servicio religioso, ¿no? Ahí se bebía la famosa chicha de jora, la rica chicha de jora, jóvenes, ahí se bebía y pues para las festividades los incas eran muy alegres, ¿ah? Tampoco creas que porque eran rígidos no les gustaban los tonos, también tenían sus tonos, también habían sus fiestas, la fiesta del Inti Raymi, las fiestas de graduación, de los famosos orejones, o sea, los incas hacían tono hasta porque la tierra sacaba productos, jóvenes, los incas eran felices, chicos, ya los incas vivían en esta situación en una sintonía de alegre y festividad, los incas festejaban, jóvenes, entonces ellos siempre estaban en continua festividad y pues eso era un aspecto muy relevante para ellos y muy importante. El arte textil, eso sí, lo van a llevar a su máxima expresión, ¿ok? A través de la vicuña, a través del algodón, de la llama y la alpaca, lo van a llevar a la máxima expresión con adornos y una ornamentación tan colorida, tan bonita y tan bella. Si en algún momento alguien puede gozar de la forma de textilería como la vemos acá, pues es un privilegio, en verdad. Es un privilegio gozar de este arte que los incas ya lo estaban fragmentando para su tiempo, ¿no? Bien, chicos, me quedan 2 minutos y en 2 minutos capaz posiblemente se me pueda cortar el Zoom. Vamos a volver a ingresar, por favor,